Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que otra vez estamos acá juntos encontrándonos para abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, porque estás acá. Y ahora, Padre, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe a entender lo que querés que aprendamos. Háblanos, Padre. Te necesitamos escuchar tu voz. Y dejamos en tus manos, Señor, todo lo que tenemos en nuestro corazón. Tú lo sabes todo y en ti confiamos para que lo que decidas en cada situación, en cada problema que tengamos la certeza de que siempre va a ser lo mejor para nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El día lunes 3 de julio lleva por título El llamado de Pablo. Aunque las epístolas de Pablo generalmente siguen el formato básico de las cartas antiguas, Gálatas contiene varias características únicas que no se encuentran en las otras epístolas de Pablo. Estas diferencias, una vez identificadas, pueden ayudarnos a entender mejor la situación que Pablo estaba abordando. Te invito a que leamos juntos Gálatas 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Ahora vayamos a Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efesos. Ahora vayamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿En qué aspectos el saludo de Pablo en Gálatas es similar y diferente a los demás? El saludo inicial de Pablo en Gálatas no solamente es un poco más largo que los otros, sino también se esfuerza por describir la base de su autoridad apostólica. Literalmente la palabra apóstol significa uno que es enviado o un mensajero. En el Nuevo Testamento, en su sentido más estricto, se refiere a los 12 seguidores originales y a otros a quienes el Cristo resucitado se les apareció y comisionó para ser sus testigos. Gálatas 1:19 y 1 Corintios 15:7. Pablo declara que pertenece a este grupo selecto. El hecho de que Pablo niegue con toda vehemencia que su apostolado descansa sobre algún ser humano sugiere que hubo un intento por parte de algunos de Galacia de sofocar su autoridad apostólica. ¿Por qué? Como hemos visto, algunos de la Iglesia no estaban contentos con el mensaje de Pablo de que la salvación se basa solamente en la fe en Cristo y no en las obras de la ley. Sentían que el Evangelio de Pablo estaba sofocando la obediencia. Estos detractores eran sutiles. Sabían que el fundamento del mensaje evangélico de Pablo estaba ligado directamente a la fuente de su autoridad apostólica, Juan 3:34, y estaban decididos a lanzar un ataque poderoso contra esa autoridad. Sin embargo, no negaban directamente el apostolado de Pablo, meramente argumentaban que no era muy significativo. Probablemente aseveraban que Pablo no era uno de los seguidores originales de Jesús. Su autoridad, por lo tanto, no provenía de Dios, sino de los seres humanos, quizás de los líderes de la iglesia de Antioquía,
que comisionaron a Pablo y a Bernabé como misioneros. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. O quizá provenía únicamente de Ananías, quien había bautizado a Pablo por empezar. Hechos capítulo 9, versículo del 10 al 18. Pablo, según la opinión de ellos, era simplemente un mensajero de Antioquía o Damasco, nada más. Por lo tanto, argumentaban que su mensaje era meramente su propia opinión y no la palabra de Dios. Pablo reconoció el peligro que presentaban estas acusaciones, por lo que defiende inmediatamente su apostolado dado por Dios. ¿De qué formas, incluso sutiles, está siendo desafiada la autoridad de la Escritura dentro de nuestra Iglesia? ¿Cómo podemos reconocer estos desafíos? Más aún, ¿cómo pueden haber influido en tu propio pensamiento con respecto a la autoridad de la Biblia? Ahora pasamos al devocional que hoy lleva por título De la locura a la paz en Cristo. Deuteronomio 32:10. Lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Alejandro Bolívar era el anciano de la primera iglesia que me dieron para pastorear. Y también fue mi brazo derecho al comienzo de mi ministerio. Un día Alejandro me contó la historia de su conversión. Dios lo encontró en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Muchos creían que estaba loco. Pasaba noches enteras sin conseguir dormir. Se levantaba y vagaba por las calles en busca de un sentido para la vida. Era un profesional competente, ingeniero de producción de la fábrica de harina Santa Rosa en la capital peruana. Tenía un buen salario, una familia estable, en fin, tenía todo para ser feliz, pero no lo era. Había dentro de sí una angustia terrible que lo oprimía y lo llevaba a la desesperación. En estas circunstancias, un día, andando por la calle, recibió la invitación para una serie de conferencias. El título del tema, El secreto de la paz mental. Era todo lo que él estaba buscando, un poco de paz. Su encuentro con Jesús sucedió rápidamente. Se apasionó por Cristo y comenzó a aceptar todas las verdades bíblicas. La familia y los amigos pensaban, está loco, y ahora la locura se manifiesta a través de la religión. Pero bueno, no importa, ya que a nadie le hace mal y parece que está más tranquilo. Vamos a ver hacia dónde va. Pero cuando Alejandro pidió la dimisión en la fábrica donde trabajaba para guardar el sábado, y cuando decidió devolver el diezmo de una enorme cantidad de dinero que había recibido de la fábrica, los familiares quedaron sorprendidos. Está loco de verdad. ¿Qué va a hacer de su familia? ¿Cómo va a vivir? Te están haciendo un lavado cerebral para quedarse con tu dinero, le decían. Pero el Señor lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Y hoy continúa siendo feliz y próspero. Ya fundó varias congregaciones y se emociona cada vez que recuerda la manera maravillosa como el Señor lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. ¿Te acuerdas la primera vez que te encontraste con Jesús? ¿No estabas perdido en los laberintos de la desesperación y en la loca carrera por entender el porqué de tu existencia? ¿Gozas hoy de la paz que solo Cristo es capaz de darte? ¿Puedes entonces vivir confiado, tomado de su poderoso brazo y caminar feliz hacia la vida eterna? Que en este nuevo día que tienes por delante puedas decirle, muchas gracias Señor, porque en tu misericordia me encontraste y me cuidaste como la niña de tus ojos. Jesús es el único capaz de darle sentido a la existencia. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran,
Que nuestro Dios vivo te libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.